En un rincón apartado del altiplano mexicano, donde el viento levanta polvo y esperanza al mismo tiempo, surgió una voz inesperada y un vínculo capaz de conmover a miles. No ocurrió en un estudio de grabación sofisticado ni bajo reflectores deslumbrantes. El escenario fue un árbol, con la tierra y las montañas de fondo, y el canto de los pájaros como único público. Allí, Pedro Alvízar y su hija Génesis registraron un vídeo que, sin proponérselo, terminaría convirtiéndose en un fenómeno viral en YouTube. La escena era sencilla: Pedro con su arpa colgada, Génesis, una adolescente, a su lado, interpretando una ranchera con la pasión de quien ha amado, sufrido y vuelto a empezar. Lo más poderoso no era la producción, ni la nitidez del audio, ni siquiera la letra elegida. Era la emoción pura. Había algo en esas voces que atravesaba la pantalla. Pedro tocaba como si relatara su propia existencia, y Génesis, con una voz clara pero intensa, parecía contar la suya también. Entre ambos había un lazo imposible de inventar, el de un padre y una hija que no solo compartían la sangre, sino también una herida común, una nostalgia callada que se intuía en cada mirada entre canción y canción. Aquel primer vídeo fue subido sin grandes pretensiones, con un título modesto y una descripción breve enviada desde el rancho. Sin embargo, el destino, o el algoritmo, hizo su trabajo. Quizá fue la gente misma o tal vez la autenticidad era tan evidente que resultaba imposible ignorarla. En pocos días, las visitas crecieron a miles, luego a cientos de miles. Llegaban comentarios desde Argentina, Colombia, Estados Unidos y España. Algunos afirmaban que la ranchera había renacido, otros confesaban que era imposible no llorar al escucharlos. Muchos más contaban que les había despertado recuerdos de sus padres, de sus hijos, de sus raíces. Y junto al entusiasmo llegaron las preguntas: ¿quiénes eran? ¿Por qué no estaban en escenarios consagrados? ¿Cómo era posible que nadie los conociera antes? Poco a poco comenzaron a aparecer en entrevistas locales y su historia se fue revelando. Pedro era un hombre del campo, formado entre faenas y canciones. Nunca estudió música formalmente, pero desde niño supo que el arpa sería su compañera inseparable. Génesis heredó su don, aunque también una cualidad aún más difícil de definir: la capacidad de conmover al cantar. Ella no interpretaba con técnica, sino con el alma, como si cada nota escondiera una historia que todavía no se atrevía a decir en palabras. Fue entonces cuando algunos notaron un detalle casi inadvertido en aquel primer vídeo, un instante fugaz de apenas un segundo. Al concluir la canción, Pedro miró hacia el horizonte, respiró profundo y murmuró algo incomprensible. La cámara siguió grabando, pero él no lo notó, ni su hija tampoco. Era un momento genuino, no preparado, y justamente por eso tan revelador. Así nació Voces del Alma Alzar, no como un proyecto calculado, sino como una necesidad, la urgencia de expresar lo que duele, lo que se ama, lo que se ha perdido. No era una moda pasajera empujada por un algoritmo. Había algo más, algo que mantenía al público regresando a sus vídeos, como si cada reproducción escondiera una pista nueva de ese enigma que los envolvía. Las canciones seguían apareciendo en el canal, una tras otra, grabadas sin discursos introductorios ni artificios, a veces bajo un mezquite, otras frente a un muro de piedra o ante una llanura infinita. La guitarra de Pedro, el arpa o un violín ocasional acompañaban la voz de Génesis, y la naturalidad de la escena contrastaba con la intensidad emocional que provocaba en quienes escuchaban. Pero detrás de esa aparente sencillez había un trasfondo más complejo. Mientras millones se emocionaban, Pedro y Génesis caminaban un sendero silencioso lleno de sacrificios, renuncias y decisiones difíciles. No había representantes ni disqueras, solo una familia sosteniendo un sueño con sus propias manos. Grababan con lo que tenían, editaban como podían y subían su contenido confiando en el impulso que cada comentario, cada me gusta y cada suscripción les regalaba como un aliento de esperanza. Los desafíos eran muchos: horas de ensayo bajo el sol, grabaciones interrumpidas por el viento o por el llanto de los animales del rancho, la presión de sorprender a una audiencia que ya no esperaba solo una buena interpretación, sino casi una experiencia espiritual. Y sin embargo, quienes seguían con atención notaban algo más profundo. Con cada canción, Pedro parecía abrir una herida. No se trataba de los temas tristes en sí, sino de la manera en que los interpretaba. No buscaba lucirse con notas altas ni adornos innecesarios. Cantaba como si cada letra fuera un pedazo de su vida. Eso generaba una pregunta inevitable: ¿qué historia escondía detrás de ese canto tan desgarrador? Las reproducciones continuaban en aumento, y medios más grandes empezaron a interesarse. Llegaban invitaciones y propuestas, incluso para escenarios de renombre. Pero Pedro no se mostraba ansioso. No parecía correr detrás de la fama,
sino seguir un camino dictado por una convicción interna más profunda que lo comercial. Desde su rincón en México, Pedro y Génesis Albizar lograron lo extraordinario: conectar con oyentes de todo el mundo a través de la ranchera, acompañada por guitarra y arpa. Su canal Voces del Alma Alzar se convirtió en un puente que llevó su arte a miles de hogares, donde sus interpretaciones resonaban con autenticidad y tocaban fibras profundas. Lo que diferencia a este dúo no es solo su talento musical, sino la calidez y sencillez con la que comparten su vida. Detrás de cada vídeo está el trabajo familiar. La madre de Génesis y esposa de Pedro es quien graba y edita las presentaciones, aportando una mirada íntima que se refleja en cada toma. Esa colaboración doméstica ha sido clave para construir una conexión genuina con el público, que valora no solo la música, sino también la historia de unidad y esfuerzo detrás de ella. Los comentarios en el canal son testimonio del impacto. Personas de distintos países agradecen y confiesan cómo esas canciones les han traído consuelo, alegría o un sentido de pertenencia. Ese apoyo internacional ha impulsado el crecimiento del canal, demostrando que cuando la música nace del alma, no reconoce fronteras. En cada interpretación, Pedro y Génesis no solo ofrecen melodías, entregan un pedazo de su vida, de su cultura y de su amor por la música. Esa honestidad es lo que ha conquistado al público, convirtiendo a Voces del Alma Alzar en un refugio de autenticidad y emoción para una audiencia global. El talento de Pedro y Génesis, forjado en la sencillez del campo y en la intimidad familiar, demuestra que la música verdadera no depende de estudios costosos ni de estrategias de mercadotecnia, sino de la capacidad de transmitir lo más profundo del ser humano. Y ahora, con la incorporación de Valentina, la hermana menor de Génesis, esa llama se expande. Su voz fresca y juvenil aporta un matiz distinto que se suma a la experiencia de Pedro y a la fuerza interpretativa de Génesis, formando un triángulo familiar que equilibra tradición, presente y futuro. Juntos representan lo que tantas veces olvidamos, que la música más poderosa surge del corazón y que el arte, cuando se comparte en familia, no solo emociona, sino que inspira. Voces del Alma Alzar ya no es solo un canal de YouTube ni un nombre artístico, es el testimonio vivo de que la unión, la disciplina y el amor pueden convertir un rincón humilde en un escenario universal. Su presencia conjunta también simboliza un relevo generacional dentro de la música regional mexicana. Pedro representa la raíz, la experiencia y la memoria viva. Génesis encarna la fuerza del presente, con la madurez artística que ha conquistado al público. Y Valentina aparece como la promesa del futuro, con la frescura de quien empieza a descubrir su propia voz. Ese equilibrio entre distintas etapas de la vida convierte a Voces del Alma Alzar en un proyecto único, capaz de abrazar a varias generaciones de oyentes al mismo tiempo. Además, el hecho de que la familia entera participe, Pedro en la interpretación, Génesis y Valentina en el canto, y la madre detrás de la cámara, revela que la música aquí no es solo arte, sino también hogar. Cada vídeo es una reunión íntima compartida con el mundo, una ventana que muestra cómo la unión familiar puede transformarse en un lenguaje universal. En un panorama musical donde muchas veces se privilegia la inmediatez sobre la autenticidad, la historia de esta familia nos recuerda que lo verdadero permanece. Y que cuando la música nace de la honestidad y del amor, no solo cruza fronteras, también trasciende el tiempo.